su origen en Medio Oriente. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Aquel lugar de la tierra donde Dios y el hombre se unen a través del misterio. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El cristianismo es místico. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aunque en la actualidad pareciera ser que hemos olvidado que lo que sabemos es apenas una gota frente al vasto océano de aquello que todavía desconocemos, este canal es una invitación a adoptar la posición del aprendiz y buscar juntos las raíces de aquella fe que nos une. Esto es Querigma Católico Evangélico. Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Esto es Querigma Católico Evangélico. Esta tarde de domingo ha salido una grata invitación a un hermano en la fe, un reverendísimo padre y obispo de la Iglesia Veterocatólica, el obispo Antonio Jiménez, arzobispo de la Iglesia Veterocatólica de Santa Filomena. Vamos a tener un grato tiempo con él hablando de qué creen nuestros hermanos veterocatólicos, qué es lo que lo distingue de otras iglesias y qué cosas podemos también aprender como cristianos de esta tradición tan rica. Bueno, sin más preámbulo, le doy aquí la bienvenida a Monseñor Antonio. Muy bienvenido, Su Eminencia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy el jerarca Antonio Jiménez, o arzobispo Antonio Jiménez de la Iglesia Veterocatólica de Santa Filomena. Muchas gracias por invitarme a este directo y estaré dispuesto a contestaros todas las preguntas que puedan ser contestadas. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Realmente es un honor tenerlo acá en nuestro canal. Para empezar ya a entrar en el tema que nos convoca, me gustaría preguntarle cómo se llama su comunidad o su iglesia, cuáles son los elementos que conforman la doctrina de una iglesia como la que está pastoreando en este momento usted. Bien, la Iglesia Veterocatólica Santa Filomena empezó llamándose como Congregación Sacerdotal Apostólica de Santa Filomena. ¿Qué sucede? Que en ese mismo momento la Iglesia Veterocatólica nos absorbe. Yo era un obispo de la Iglesia Ortodoxa. Se sabe que en la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa sus obispos no pueden ser casados. Entonces la Iglesia Veterocatólica me absorbe, porque la Iglesia Veterocatólica tiene dos tradiciones, la tradición latina y la tradición ortodoxa. Recordad que es una iglesia de antes del cisma de Oriente y Occidente. Entonces, como obispo ortodoxo, me absorben y me reconsagran obispo para darme también la sucesión veterocatólica. En ese mismo momento ya pude casarme con la mujer que yo quería o amaba o es que es la que amo, es mi esposa, al fin y al cabo. Entonces, ¿qué elementos nos conforman como doctrina? Como doctrina no, sino como iglesia más bien. Somos la Iglesia Veterocatólica Santa Filomena y la Congregación Sacerdotal Apostólica Santa Filomena. ¿En qué creemos? Creemos en un solo Dios, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la Santísima Trinidad. Amamos y respetamos a la Madre de Jesucristo, Virgen María, llamada Madre Theotokos. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Creemos en el credo de Nicea y el de los apóstoles. Creemos en Jesucristo nuestro Señor, que nació del vientre de la Virgen María. Es decir, creemos en la Inmaculada Concepción solamente
en el momento que dijo la Virgen María, sí, que se haga en mí su voluntad, no antes. No como algunos hermanos que creen en el momento que ella nació. Vale. Vivió, creció, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato y resucitó al tercer día. Eso creemos. Solo tenemos la orden sacerdotal para los hombres. No ordenamos mujeres. En caso de ordenar mujeres, serían solamente al diaconado o al subdiaconado. Reconocemos los 7 concilios ecuménicos. Concilio de Nicea 325. Concilio de Constantinopla I 381. Concilio de Efesio I 431. Concilio de Calcedonia 451. Concilio de Constantinopla II 553. Concilio de Constantinopla III 681. Concilio de Nicea II 787. Solamente creemos en esos concilios, que son los concilios ecuménicos donde estuvieron obispos de diversas tradiciones católicas. Por lo tanto, conformamos parte de la Iglesia y de la fe católica, pero de otra tradición o de otro rito. Pero sin sujeción papal, ya que los veterocatólicos no estamos a favor de la doctrina o del dogma de la infalibilidad papal. Creemos que todos los católicos, sin importar denominación o a qué iglesia católica pertenezcan, sean la romana, la ortodoxa, la anglicana, la veterocatólica, independientes, nacionales, etc., son nuestros hermanos, no son nuestros hermanos, e incluso los hermanos protestantes, como así lo llama la Iglesia latina. Por ejemplo, nosotros a veces nos invitan las iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales, las anglicanas, a mí como mi persona, a acudir a ciertos eventos y acudo con mi ropa de obispo, con mi pectoral, con mi solideo, con todo, y perfectamente nos aceptan como hermanos, porque yo directamente les digo Gálatas 6:10, una santa católica y apostólica, y llamados incluso aún más los hermanos de la misma fe. Y también les digo Juan 14, 34, 35, un mandamiento nuevo os doy, amados unos a otros como Jesucristo nos mandó, ¿no? Y ya con eso, pues es una forma de mantener lazos entre hermanos. Usted, entonces, si entendí bien, usted viene originalmente del rito bizantino, del rito griego, y oriental. ahora... No voy oriental. A decir a qué tradición, claramente para no comprometer a la iglesia. Claro, claro. Pero ahora, como arzobispo de la iglesia heterocatólica, ¿practica el rito más cercano al latino o más cercano al oriental? Bien, yo practico los dos. Obviamente en mi privacidad o en mi capillita personal, todo sacerdote tiene la capilla pública y en su habitación tiene un espacito pequeñito para sus días que no pueden ejercer porque están malos o cualquier otra cosa. Pues cuando estoy solo, ejerzo el rito oriental, que es el que realmente me llena a mí, pues a veces se me ve con las ropas ortodoxas, se me ve con tal, pero claramente por eso el otro día pusimos una publicación de una acta ortodoxa que dice claramente que soy un obispo ortodoxo. Y se explicó que ya no ejerzo en la ortodoxa. Bien, pero de normal, pues aquí en España y de vuestros países, si tú te pones a hacer el ritual de la Iglesia Católica, pero de Jerusalén, Constantinopla, Ucrania, Rusia, etcétera, 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 no lo van a entender algunos. Y pues nos acaban obligando a usar el nuevo orden. Cuando la Iglesia Católica tiene que celebrar la misa tridentina o la oriental. Pero aquí ya se sabe que si tú no celebras como la gente entiende, se van. Y aquí está para ayudar al prójimo y estamos para acercar almas al camino de Dios. Claro. El rito oriental lo ven más lejano en el contexto español o hispano. Por mucho que a mí me guste.
Claro. Se sabe que la Iglesia veterocatólica está conformada por sus obispos, por sus arzobispos, pero es que también hay un apartado que los fieles pueden también que tienen voz y voto. Claro. Entonces, si los fieles nos piden en tal país, no, por favor, que se haga el nuevo orden, aunque para nosotros no estamos de acuerdo. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque el nuevo orden, es que me están llamando, el nuevo orden se salió en el Concilio Vaticano II. Nosotros no somos del Concilio Vaticano II, somos incluso antes. Entonces, para nosotros, el nuevo orden no existe. Nosotros siempre tenemos que celebrar en rito tridentino, pero claramente, si tú vas a un país que celebran solamente el nuevo orden, pues estás obligado a celebrarlo el nuevo orden. Aunque sí que hemos ido a ciertos pueblos o ciertas ciudades que sí hay, por ejemplo, que están los tradicionalistas, que están los lefebvrianos, etcétera, etcétera, ahí estamos los veterocatólicos como en salsa, como en nuestra casa, porque nos tratan mucho mejor. Porque las tradiciones antiguas están al día. Por ejemplo, nosotros, cuando vamos por la calle, ninguna persona le besa la mano al obispo. En cambio, cuando estamos por esas calles y por esos pueblos, los que son católicos tradicionales, cuando ven al obispo, hasta incluso a mí, y yo me quedo extrañado, me quedo, uy, bueno, vale, porque no estamos acostumbrados. Pero sí, celebramos el rito latino y el rito oriental. Pero nos toca también adaptarnos a lo que el pueblo busca. En el tema de ritual. Entiendo. Aprovecho de saludar a quienes nos están viendo, al hermano Efraín Rentería, al hermano Cristiano 2.0, saludamos a Aleph Moreno, a este hermano Carlos Hans Kung y a este hermano Des Lovecraft. Bueno, siguiendo con nuestras preguntas, ¿cuál es la función que cumple el arzobispo dentro de la Iglesia veterocatólica? ¿Cuál es la función que cumple usted en la comunidad veterocatólica? Hay 3 tipos de arzobispos. Está el arzobispo, que es el jerarca, que soy yo. Está el arzobispo primado nacional y están los arzobispos misioneros. Al menos en nosotros, en nuestras comunidades. Luego hay otras comunidades veterocatólicas que tienen los arzobispos, los obispos auxiliares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema de arzobispo, pues sí, el arzobispo jerarca es el arzobispo que lleva toda la jerarquía en su cabeza. Es decir, en mi caso, toda la Iglesia veterocatólica Santa Filomena es mía. Está bajo mi jurisdicción, está bajo mi representación legal. Todos los papeles de personería jurídica, asociaciones, comunidades, etcétera, 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 están bajo mi nombre y estamos registrados en España, en Albania, no Alemania, que a veces se me traba, en Albania, en Colombia, en Portugal, dentro de 2 o 3 meses estaremos también registrados allí, y en más países que ahora mismo si nos ponemos a pensar. ¿Y cómo es la vida dentro de el segundo arzobispo sería el nacional, es mi representante en el territorio nacional. Es decir, aquí en España no hace falta porque estoy yo. Aquí tenemos un vicario. En Portugal tenemos un obispo y un abad y un sacerdote y un diácono, etcétera, etcétera, etcétera. En Colombia tenemos un arzobispo, que es el que me consagró a mí como veterocatólico. Obviamente lo tengo que decir, toma, quédatela. El arzobispo o obispo misionero es el obispo que lleva su comunidad a nivel mundial. Es como si fuese los ermitaños en la Iglesia latina, los franciscanos en la Iglesia latina, etcétera, 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 que están en nivel mundial, no están solamente en un solo país. Pues ellos van a nivel mundial
y reparten las ordenaciones a los seminaristas de la Iglesia. Pero obviamente quedan sujetos a las órdenes y a la obediencia del obispo misionero, pero también está sujeto a la obediencia del jerarca, como igual que se enseña en la Iglesia romana. Pues eso sería los cargos que habría en los arzobispos, en el tema de arzobispos. Luego hay órdenes menores, ¿no? Presbíteros, Claro, diáconos. luego abajo de los arzobispos están los obispos, luego están, los obispos auxiliares, los sacerdotes, que son los presbíteros, los diáconos, los subdiáconos y los laicos consagrados. Y también los monjes y monjas. Aunque en los monjes puede ser que haya algún sacerdote y entonces tiene los dos lados. Eso sería como un hiero monje, ¿no? Sí, claramente. Claro. Y ese obviamente sí tiene celibato. En cambio, el clero, desde el diaconado hasta el jerarca, tienen la opción de quiero tener mujer o no quiero tener mujer. Yo, como fui ordenado sin celibato, puedo tener mujer. Y tengo mujer. ¿Qué sucede? Que si un sacerdote o un obispo se divorcia, eso es lo que dejamos claro, te divorcias muy bien. No seas más entendido la expresión, claramente avisa, justifica por qué te divorcias, porque luego cuando tú te divorcias, la Iglesia te da una dispensa de 1 año para que tú vuelvas a tener una novia, porque si no, te toca el celibato. Te da un tiempo de un plazo, como si fuese 1 año sabático. Pues sería eso. Qué interesante. Y en el día a día, ¿cuál sería como la vida de los feligreses en una comunidad veterocatólica? ¿Cómo viven su fe? ¿Qué prácticas hacen? ¿Tienen las mismas devociones, por ejemplo, de la Iglesia Católica Romana, el rosario, la lectura de la Biblia, la liturgia de las horas? Pues exactamente sí. Pero obviamente siempre hay alguno que es más rebelde que el otro. Pero sí que se hace la liturgia de las horas, la Santa Eucaristía, porque tenemos los 7 sacramentos. Se hace exactamente igual. Lo que sucede que nosotros tenemos un apartado que son los laicos consagrados. Entonces, los laicos consagrados suelen ser laicos más comprometidos con la Iglesia. Esa es la mayor diferencia. Porque sí, los laicos consagrados están sí o sí obligados. Bueno, obligados, si estás trabajando o estás enfermo no vas a venir. Pero están, entre comillas, obligados a asistir y a colaborar con los sacerdotes en el tema de limpiar las telas, de mantener la iglesia limpia, de mantener las figuras o los iconos de Santa Filomena o de la Virgen o de Jesucristo siempre limpios y conservados, porque el sacerdote, nosotros tenemos un apartado que tenemos sacerdotes que son capellanes de derechos humanos. Que dirás, ¿cómo puede ser eso si eso lo lleva la Iglesia evangélica, no? Porque yo tuve la suerte de que un pastor evangélico me permitiese cursar ese curso con su aprobación. Entonces yo me saqué los de derechos humanos, me saqué la capellanía de derechos humanos y pues todo sacerdote que nosotros tenemos que tenga la vocación de también defender al prójimo, hacemos que curse ese seminario. Entonces, pues nuestras condiciones, algunos sacerdotes pueden ser que estén más dedicados a la parroquia, en el tema de tenerla siempre limpia, tenerla tal, o encargar a los fieles. ¿Qué sucede? Que cuando se encarga a los fieles, pues el sacerdote hace la Eucaristía, pero casi no se entera de lo que pasa en la parroquia. Entonces yo prefiero un sacerdote que esté 100% en la parroquia, que es siempre más seguro de que se sepa todo lo que se está pasando. Y luego está el laico normal y corriente,
que es el devoto o el fiel que va a la parroquia. Eso pues está con sus familias, están con sus hijos, tal, trabajan civilmente, etcétera. Igual que el laico consagrado, pero el laico consagrado hay un problema, que puede ser célibe. Es como si fuese un fraile. No llega a monje. Es como si fuese un hermano o un fraile. Porque el laico consagrado puede, en nuestra comunidad, puede llevar hábito. ¿Mm? Pero siempre que esté en la parroquia. Fuera de la parroquia, no. Igual que las mujeres en la iglesia veterocatólica, según la tradición, tienen que llevar velo, igual que en la iglesia ortodoxa. Y igual que en las iglesias tradicionales o lefebvristas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso sería más o menos la vida de un laico, igual que cualquier otra persona, pero siempre que acude al culto y tiene sus obligaciones. Al culto o a la Santa Eucaristía, como lo queráis decir. Y, por ejemplo, ¿qué similitudes y diferencias tienen con otras iglesias o comunidades de fe? ¿Hay más similitudes con las iglesias católicas, apostólicas? ¿O hay algunas cosas en común con las iglesias evangélicas o protestantes? Bien. Tendríamos que mirar el apartado de las diferencias que nosotros hemos publicado en la página web. Ahí te dice claramente, Iglesia Veterocatólica Santa Filomena, informa las diferencias. Diferencias católicos romanos, veterocatólicos de la Unión de Utrecht. Hay que recordar que hay 3 uniones de veterocatólicos, aunque en la actualidad solamente hay 2, que están la de Utrecht y la otra. Pero siempre se dice que hay 3. ¿Por qué? Porque luego existen los veterocatólicos tradicionales, que somos nosotros. Y hay otras comunidades veterocatólicas que siguen la tradición antigua, que es no ordenamos mujeres, no ordenamos sacerdotes homosexuales, no hacemos matrimonios del mismo sexo, pero hay un dilema, que si el sacerdote ya es homosexual y ya es sacerdote, se le puede aceptar a la iglesia y ejercería perfectamente, porque es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Ahí nos saltaríamos, entre comillas, la norma, porque nosotros no creemos en la primacía. Nosotros no somos una iglesia que lo que dice el obispo está bien. Eso se tiene que discutir, se tiene que dialogar. Seguimos. ¿Qué diferencias? Por ejemplo, líder del culto principal. En la iglesia latina o romana está el papado en la Santa Sede. En la de Utrecht son los obispos nacionales. Es veterocatólicos, pero son nacionales. En la de Santa Filomena, pues está el arzobispo Antonio Jiménez, que en este caso sería yo. Ya cuando me muera o me pase cualquier cosa, seguirá otro arzobispo. El celibato en la iglesia romana es obligatorio. En la iglesia veterocatólica de la Unión de Utrecht y en la otra unión también, que nunca me acuerdo el nombre, es no obligatorio, es decir, no hay celibato. La mayoría de los sacerdotes son todos no célibes. En la veterocatólica de Santa Filomena, que es una iglesia veterocatólica que devota a Santa Filomena y somos de tradición española, lo tenemos a modo opcional, porque puede ser que te venga un sacerdote católico apostólico romano que haya dejado el sacerdocio en la iglesia romana y se una o se incardine, mejor dicho, a nuestra comunidad. Ahí el dilema, célibe es célibe, a no ser que ya tenga las dispensas, tenga un montón de cosas por parte de nuestra iglesia. ¿Cómo se promueve aquí pone, promueve la familia monogámica? La iglesia romana dice sí, los veterocatólicos de Utrecht dicen sí, nosotros decimos que sí. Postura anticonceptivos, la iglesia romana dice solo permite la planificación familiar natural dentro del matrimonio. Y los de Utrecht dicen permite todo tipo de anticonceptivos. Nosotros decimos lo mismo que la iglesia romana. Aceptación del estilo de vida práctica de actos homosexuales. La iglesia romana dice que no, la iglesia veterocatólica de la Unión de Utrecht dice que sí,
Nosotros decimos, pueden ser fieles de la Iglesia, pero deben tener respeto a los dos estilos de vida. Ordenación de mujeres. La Iglesia Católica Latina o Romana dice que no. Los veterocatólicos que están unidos en la Unión de Utrecht dicen que sí. Nosotros decimos que no. Salvo el diaconado. Y si el obispo que está en la zona lo quiere hacer. Prácticas de la misa o de la liturgia. La Iglesia Romana dice no borde y a veces en latín. Los veterocatólicos que están unidos en la Unión de Utrecht, sí, en latín y en lenguas vernáculas. Nosotros decimos sí, en latín y en lenguas vernáculas. ¿Aceptamos los 7 sacramentos? Sí, sí, sí. ¿Aceptación de los concilios ecuménicos? Sí, sí, sí. ¿Aceptación de los credos de Nicea y Atanasio? Sí, sí y sí. ¿Aceptación de la familia papal? Sí, no. Y nosotros ahí ya llega una diferencia más. No aceptamos la influencia papal, pero le respetamos y le reconocemos como hermano en el episcopado. Pero no reconocemos la infalibilidad pontífica. Es decir, que si a nosotros nos invitan una vez a ir al Vaticano, vamos con mucho gusto. Pero para nosotros no es el Papa, sería el obispo o el patriarca de Roma, o más. Aceptación de la asunción de María. Bien, la Iglesia Romana dice sí, los veterocatólicos de la Unión de Utrecht en su página web dicen que no. Nosotros decimos que es una creencia opcional, pero la mayoría aceptamos la asunción de la Virgen María. ¿Por qué decimos que es opcional? Porque tenemos fieles que eran de la Iglesia Ortodoxa. Y tenemos fieles que eran de la Iglesia Romana. Y tenemos fieles que eran de la Iglesia Anglicana. Y tenemos fieles que eran de la Iglesia Pentecostal, etcétera, 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 que luego acabaron con nosotros. Se unieron a nosotros. Bien, aceptación de la Inmaculada Concepción. La Iglesia Romana dice que sí. La Iglesia los veterocatólicos de la Unión de Utrecht dicen que no. Otro punto más. Nosotros decimos que sí. Pero solo desde el momento que la Virgen María dijo que sí al ángel. No más. Esas serían las diferencias. En ese sentido, católica más tradicional. La creencia en Oriente es más parecida a la dormición. Está la Asunción en Occidente, sí, y la dormición en Oriente, ¿no? Piensa o se enseña que la Virgen María se durmió y fue elevada. Claro. Pero aquí en España, pues, decimos sí eso y sí lo otro. Yo no estaba aquí para demostrarlo. Hay un poco más de libertad según la conciencia de los fieles, ¿no? Sí. Pero tiene que aceptar mínimo una cosa de las dos. No puedes aceptar que se murió y se quedó en la tierra. Claro. Ustedes, como católicos antiguos, no aceptaron el dogma de la infalibilidad papal. ¿Cuáles son las razones que ustedes tuvieron para no aceptar esto que se decidió en el Concilio Vaticano I? A ver, a nosotros siempre nos han enseñado que nos aceptaron porque ya existían los patriarcas ortodoxos o los patriarcas de la Iglesia Católica como tal, porque ahí no existía ortodoxia, no existía veterocatolicismo, ni existía romanismo. Existía la Iglesia, una Santa Católica y Apostólica. Entonces, si un patriarca o un obispo se autodenomina bajo decreto, yo soy la máxima autoridad de la Iglesia Católica a nivel mundial, las demás jerarquías van a decir que no. Tú no me vas a dar órdenes a mí, a mis comunidades, y a mis sacerdotes, y a mis obispos en mi país. Entonces, ¿qué pasa con esas cosas? Salen cismas. Y claramente luego los sacerdotes, diáconos y obispos y fieles que nos hemos educado ya en esas comunidades, no tenemos culpa tampoco de las guerras o conflictos o discusiones que hayan tenido nuestros antepasados de la Iglesia.
Entiendo. Y entonces no existe ninguna autoridad central dentro de la Iglesia veterocatólica. No hay una figura como un líder único. A ver, Eh, como tal, siempre están las uniones, que es lo que unen las iglesias. Porque si tú miras en Wikipedia, te dice la Iglesia Católica Antigua o Iglesia Veterocatólica es un conjunto de iglesias cristianas o católicas que se conforman con la fe católica y se separan de la Iglesia Católica Romana por la infalibilidad papal. Entonces, ¿qué sucede? Que esos obispos se separan. Entonces tienen la sucesión apostólica. Son legítimamente y válidamente obispos. Yo incluso tengo sucesión apostólica. Sin eso, no, el obispo no es obispo. Entonces, ¿qué sucede? Pues si alguien es obispo y empieza a formar y a crear comunidades, etcétera, 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 son católicos. Por mucho que las iglesias católicas digan, no, es que o las iglesias comunidades, no, si no está en comunión con el Papa, no es católico, es hereje, es cismático, etcétera, 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 es protestante, es peor que los protestantes porque es católico sin ser católico, según ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que nos tenemos que defender con los derechos humanos, con la ley de libertad religiosa de cada país, con nuestro obispo que tiene sucesión apostólica, y decimos, mira, tenemos cardenales de la Iglesia Romana para nosotros, hacia nosotros en la sucesión. En sucesión apostólica, nuestra sucesión también viene del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Porque el hecho de que tú recortes una línea de sucesión y digas, cardenal Antonio Berberini, si ha sido consagrado cardenal, es un obispo romano. Y si es un obispo romano, quieran o no quieran, tiene la sucesión ¿de quién? Del apóstol Pedro. Claro. Entonces, yo como era también obispo ortodoxo antes, pues tengo la sucesión ortodoxa. También tengo la sucesión anglicana, tengo la sucesión veterocatólica, la anglocatólica también, y espérate que te digo las demás, que como somos muy ecuménicos, pues nos hemos transmitido la sucesión. Un segundo. Aquí está. Sucesiones apostólicas del arzobispo o jerarca Antonio Jiménez. El arzobispo de la Iglesia Veterocatólica Santa Filomena cuenta con la sucesión veterocatólica del cardenal Antonio Berberini, la del Carlos Duarte Costa, la de Escipione Reviva, la de los antiguos católicos de Latinoamérica, la ortodoxa y viejos católicos, la anglo-católica, la vieja católica y ortodoxa de Europa Oriental y Petrina, y la sucesión ortodoxa. Y la sucesión, pues, diversas que hay, como la americana, etcétera, que es la anglo-católica, la que nosotros tenemos, que los anglo-católicos son una tradición anglicana de fe católica. Así es. ¿Y ustedes tienen alguna conexión con la comunión anglicana o no? Nosotros no tenemos ninguna conexión con la comunión anglicana, pero en nuestra diócesis o en nuestra comunidad tenemos algunas intercomuniones con algunas diócesis en Latinoamérica anglicana. Por ejemplo, tenemos una intercomunión, mi persona y otro obispo más, en Chile, una intercomunión con una iglesia anglicana, pero es que ese obispo anglicano también tuvo tradición ortodoxa antes. Entonces, claramente, pues nos llevamos bien. Pero nosotros siempre miramos un poco como, sí, somos hermanos, nos llevamos bien, pero yo no voy a estar en una Eucaristía donde hay una mujer obispo. Primeramente porque yo acabaría, como hicimos en España, quemado. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que no ordenamos mujeres al sacerdocio, ¿cómo se va a ver a un obispo o un sacerdote de la iglesia celebrando con una mujer? A no ser que nos inviten a un encuentro ecuménico y hayan ortodoxos, hayan anglicanos, hayan veterocatólicos de otros obispos, como nosotros, etc. Y ahí sí celebramos juntos. Ahí sí recibimos la comunión de las manos de ellas.
Mm. Pero en nuestros templos, cuando no es un momento ecuménico, ¿las reconocemos como sacerdotes? Sí, pero dentro de sus comunidades. Mm. Porque hay Así que es. recordar que se le permitió a las mujeres llegar al sacerdocio porque en la comunión anglicana un conjunto de fieles votaron a favor a la ordenación sacerdotal de mujeres. Mm. Ahí hasta donde me enseñaron un obispo anglicano me dijo eso. Ahí no lo sé yo, pero te digo lo que a mí me dijeron. Mm. Y, por ejemplo, esa sería una diferencia con la Unión de Utrecht, porque yo me acuerdo que cuando fui de viaje a Alemania, estuve 2 veces en una misa veterocatólica, pero de la Unión de Utrecht, y la información que daban ahí era que sí ordenaban mujeres. Entonces, esa sería una diferencia Sí, con los hermanos de la Unión de Utrecht. sí, sería una diferencia grande. Una diferencia grande. Aparte nosotros, los veterocatólicos Santa Filomena, no somos mucho de música. Pero ¿qué pasa? Que los fieles nos dicen que pongamos música. Entonces, cuando se pone música, solamente lo ponemos en 3 partes. Inicio o entrada, comunión y final. Mm. Porque nosotros pensamos que no se puede cortar la Eucaristía, no se puede cortar la palabra de Dios, no se puede cortar absolutamente en ningún momento la Santa Misa. Mm. Pero sí, ponemos música, se le pone. Pero de normal, por ejemplo, yo no la pongo. El vicario la pone. Algunos sacerdotes la ponen, otros pues no la ponen porque no tengan economía para unos altavoces o porque son sacerdotes de carácter misionero y no van a ir cargados por toda la con músicas. Mm. Que es mi condición también, porque yo soy el jerarca o arzobispo de la iglesia, pero es que yo estoy constantemente por Latinoamérica, por Europa, por España, aunque la sede sea España. Yo soy una persona que no me gusta estar solamente en un sitio. Yo cuando me ordené dije, yo me ordeno, pero me ordeno con esta condición, si os gusta bien y si no, no me pongáis las manos. Me ordeno con la condición que yo quiero ser un sacerdote para servir y no estar en 4 paredes. Y el obispo que me ordenó, me parece bien. Pues desde entonces yo he seguido eso. Porque Dios nos mandó, Jesucristo nos mandó a ir por naciones a llevar su palabra. Amén. Lo Y bueno es durante... que, por supuesto, el sacerdote no lo podía hacer. Mm. Porque necesitaría permisos en cada país para poder yo ejercer. En este caso, ser obispo, yo no necesito permiso porque soy un episcopo, soy un obispo. Claro, hay un carácter No me más lo voy itinerante. a firmar yo mismo. Mm. Claro. Y en la liturgia, en la misa de la Iglesia Santa Filomena, la práctica es comulgar con las 2 especies, con el cuerpo y con la sangre del Señor. Sí y no. Se hace con las 2 especies, pero no se le da las 2 especies a los fieles. Mm. Porque igual que hay gente que dice, es que yo no quiero beber en el mismo cáliz. ¿Por qué? Eso se quitó en el momento de la pandemia. Pero antes sí le dábamos a los fieles que mojábamos el cuerpo de Cristo en la sangre de Cristo. Pero ahora pues los fieles están un poco asustados con la pandemia. Entonces solamente prefieren comulgar el cuerpo de Cristo. Pero como tal, la Iglesia Veterocatólica de Santa Filomena, año 1870, sí da la comunión con las 2 especies. Si la da con las 2 especies, se le da en la boca. Si no se le da con las 2 especies, se pide que la persona se arrodille y comulgue. Si no se puede comulgar de rodillas porque tenga algún problema en las rodillas, se le da directamente en la boca. Porque nosotros no nos queremos hacer responsables de que algún fiel robe la Sagrada Eucaristía. Yo la entrego y nosotros la entregamos en la boca y ya, tú las tienes en la boca, ya es tu problema.
Mm, Y otra diferencia, nosotros no tenemos, ¿cómo se llama? Ministros de comunión laicos. Para dar la comunión tienes que ser mínimamente diácono o un subdiácono con permiso. mm. Y Nosotros somos en muy el... cuidadosos con la Santa Eucaristía porque para nosotros es lo más sagrado que hay. Mm, claro. También se practica la adoración eucarística con la custodia, con este relicario, ¿no? Sí, sí se practica, sí. Siempre y cuando que el sacerdote tenga el dinero para comprarse eso. Mm, Si no, de otra manera, tú pones el salario y lo tapas un poco por la mitad y los pones. mm, Pero no estarías viendo las formas. Pero claro. si el sacerdote o la comunidad en esa zona se puede permitir comprarse un relicario que vale, por ejemplo, no te vas a comprar este pequeñito para ponerlo en la parroquia. Mm, Este pequeñito te puede costar 50 euros, pero un relicario para poner el cuerpo de Cristo en la posición, para que la gente lo adore y lo vea, te puede costar más de 500 euros. Si la mm, comunidad se lo puede rebolsar o lo puede pagar el sacerdote, sí. Pero hay que tener en cuenta que los sacerdotes católicos, que no somos de la Iglesia Católica, no tenemos un jornal como sacerdotes. Somos una vocación sacerdotal, no somos un trabajo. Entonces, como tales, nosotros lo que hacemos es, tenemos también un trabajo civil. mm, Es lo que dice la Iglesia. Si tú estás casado, tienes mujer, tienes hijos, la Iglesia no va a mantener tus hijos ni tu esposa. Como mucho, si te pasa algo, te envía para ti. Pero ¿de dónde se saca eso? Pues hacer una colecta colectiva. Dice, mira, pasa esto, el sacerdote tal le pasa tal, o al obispo, al jerarca, o al arzobispo, o al laico, le pasa tal. ¿Se aprueba? Si se aprueba, se ayuda. Si no se aprueba, no se ayuda. Incluso a mí me lo pueden negar. mm, Por mucho que yo sea jerarca, no estoy excepto de nada. Tenemos también un derecho canónico, porque como nosotros no somos romanos, no podemos estar con el derecho canónico romano. Sería ilógico, porque hay muchas cosas que hablan de la primacía. mm, claro. Entonces, si el sacerdote se lo puede permitir económicamente, se lo va a comprar. Si no, toca ir ahorrando euro por euro, hasta conseguir para comprarlo. Porque yo, si me voy a comprar un relicario para exponerlo y que la comunidad lo vea, que lo podamos usar en las profesiones, etcétera, 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 yo voy a comprar algo de 500 euros, no voy a comprar algo de 50 euros que pasado mañana se me deshace. Mm, Para claro. el Señor tiene que ser siempre lo mejor. Aunque después nosotros nos quedemos con los bolsillos vacíos. Nosotros no estamos para enriquecernos. Si queremos dinero, nos ponemos a trabajar. Incluso en los cursos que impartimos de teología, se dice que ese dinero que se recauda es para mantener la página web, para mantener internet, para poder contactar a la gente, para mantener la luz, el agua, el vino, todo lo que hace falta para las comunidades. Mm. Pasando a otro tema, ¿qué es lo que a usted más le gusta de ser sacerdote, de ser obispo? ¿Qué es lo que más usted se siente feliz al trabajar o al servir en esta vocación? Es difícil que contestar a esa pregunta, porque yo, en verdad, me habría gustado, desde niño, solamente ser sacerdote. Si yo llego a saber los marrones que se come un obispo, hubiese dicho que no. Pero se siente más tranquilo porque al fin y al cabo, siendo obispo, si te viene una queja de un sacerdote, el sacerdote no quiere que haga estas cosas, el obispo decide si lo hace o no lo hace.
a no ser que ya llegue al consejo de la iglesia. Si llega al consejo de la iglesia, obviamente los obispos deciden, pero se escucha las demás voces, los demás votos. Entonces, me genera más tranquilidad, me genera más libertad, pero me genera también más ansiedad en el tema vocacional. Porque, mira, por ejemplo, ser obispo también es un problema, porque yo ordeno a un diácono o un sacerdote, todo lo que haga el mal y todos los malos consejos que él dé, yo los tengo que pagar cuando yo me vaya al cielo o al purgatorio. Me dirán, esto es lo bueno y esto es lo malo que tú has hecho como sacerdote y lo bueno que has hecho. Porque a nosotros se nos da un don, una fuerza en el sacramento de la ordenación y más en el episcopado. Entonces, cuando impones las manos, atente a las consecuencias de lo que estás consagrando, estás haciendo. La Biblia lo dice, no impondráis las manos a cualquiera. Entonces, ¿qué es más libertad, más tranquilidad y más honor y más gusto y más tal? Pero yo digo siempre, el honor siempre a Dios, no a mí. Incluso soy exorcista, cuando yo hago los exorcismos y liberamos a algunas personas y exorcizamos a gente y ayudamos, luego la gente me dice, muchas gracias, Padre, porque tú me has ayudado. Digo, no, yo soy un mero instrumento de Dios. Dios es el que ha hecho la obra y porque tú has creído en Él. Tú puedes acudir a mi persona, pero si tú no tienes fe y no quieres ser salvado por Dios, no te salvas. Por mucho que estés sacerdote y rezando. Convulsionará, gritará, etcétera, pero no lo liberarás. Pues eso también es un tema complicado. Pero que si me olvidase yo a ser sacerdote para atrás, no. Primero, porque no se puede. Claro. Y segundo, porque también se está más tranquilo en ese tema. Claro. Pero es un conflictivo, es un poco... Aquí me pregunta un hermano, John Constantine, me pregunta, ¿cómo se confiesan en su denominación? Hay el sacramento de la confesión. El sacramento de la orden de la confesión. Pues igual que cualquier otro sacerdote. Ave María Purísima, si pecado considera, habla hermano que Dios escucha, empieza a decirle los pecados, los escuchas, le vas atendiendo. Obviamente, como sacerdotes tenemos que estar rezando un Padre Nuestro, una Ave María en nuestra cabeza, porque hay que recordar que sí tienes que estar atento a lo que te dice, pero hay que recordar que después tienes que olvidarlo. Claro. Entonces, pues nosotros nos ponemos a rezar un Padre Nuestro, una Ave María, pero en nuestra cabeza, pues sí tienes que estar atento porque luego cómo le ayudas. Entonces, pues igual que la Iglesia romana, igual que la Iglesia ortodoxa, igual que las iglesias católicas que tienen la confesión. Pecado. Aquí un hermano, ¿qué opina de los protestantes? Pregunta. Obviamente ya le he contestado al principio del directo. Sí. Para mí son hermanos. Pero son hermanos mientras que me respeten y no se metan con mis raíces ni tradiciones católicas. Yo voy a veces, nos invitan a los cultos evangélicos, pentecostales, y les digo, mire, yo voy, pero como digas una sola cosa en contra de la fe católica, te la voy a revolcar. ¿Y qué va a pasar? Que va a haber discusión. Yo puedo no estar de acuerdo en ciertas cosas, pero te las voy a respetar. Tú puedes decir, mira, hay ciertos hermanos de ciertas comunidades que hacen esto. Pero tú no digas los hermanos católicos, los hermanos veterocatólicos, los hermanos católicos tal, hacen esto. Porque yo digo muchas cosas, lo digo muy claro. Esto es un país libre, pero termina tu libertad donde empieza la mía. Claro. Tú me invitas, yo voy, porque eres mi hermano. Igual que ellos vienen a veces a nosotros. Y nos llevamos genial, pero eso hay que dejarlo claro en el primer momento. Cuando las cosas se dejan claras en el primer momento, todos son hermanos. Yo no vengo a quitarte gente, ni tú me quites a la mía. No hay comunión con ellos,
pero sí hay amistad. Esa es la diferencia. Entonces es algo personal, no es algo eclesiástico. Pero como me lo pregunta a mí, pues sí, me llevo bien con los protestantes, pero católicamente me voy a defender. Claro. Pero son Aquí hermanos, mm, somos ecuménicos, somos de pensamiento ecuménico, en ese caso. Porque Jesucristo dijo, os di un mandamiento nuevo, amados y a unos a otros, como yo os he amado. Entonces, yo no soy quien para juzgar a otra persona si es cristiano. Porque la palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Los católicos somos cristianos y somos católicos. Que la palabra católica significa religión universal o religión verdadera. ¿Por qué se le dice eso? Porque en la época del Imperio Romano, el Imperio Romano estaba persiguiendo a los cristianos y se ocultaban en catacumbas. Entonces, en esa época, decir católico significaba que era la religión universal, religión verdadera. No significaba con lo que significaba que somos la Iglesia Católica. Significaba una forma para decirle al Imperio Romano que somos una religión pacífica, que no nos metemos con nadie y que si no te voy a decir qué denominación. ¿Qué sucede? Que cuando al principio del cristianismo, pues el cristiano hacía medio pez y si el otro hacía el otro medio pez, ya sabía que era católico. Pero si tú le dices al Imperio Romano, soy católico, no lo enlazan con la iglesia cristiana ni con la iglesia católica, porque en esa época la iglesia cristiana, la iglesia católica era la iglesia cristiana primitiva. Claro. Entonces, es eso. Sí me llevo bien con ellos. Siempre que ellos se lleven bien conmigo. Claro, claro. Aquí una hermana nos pregunta, ¿creen en el purgatorio? Dice aquí. ¿Qué es el purgatorio? Eso es una doctrina o una enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Dicen que cuando te mueres vas a una parte que es para... Es que ni siquiera sé cómo explicártelo. Es una parte que ellos van a purgar sus pecados, ¿no? Mi pensamiento es, te mueres, te juzgan. Y si hay algún purgatorio, será en la tierra, porque yo como exorcista, yo capto ciertas cosas de que hay espíritus en la tierra que todavía no han ido al cielo. Entonces yo pienso una cosa, el purgatorio y esto tiene que ser muy parecido. Porque tengo amistades que se dedican al mundo paranormal. No sé si habéis visto la entrevista que me hicieron en mi canal de YouTube, Arzobispo Antonio Jiménez. Me hicieron 2 entrevistas como exorcista y también hablaron de temas paranormales y ellos, que son reporteros de investigaciones paranormales, me comentaron que habían que habían espíritus sacerdotes, habían monjes, habían laicos, etcétera, 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 que todavía estaban presentes. Y que ellos decían que no pueden irse al cielo todavía porque no han terminado de hacer lo que tenían que hacer en la tierra. Llámalo purgar, llámalo decirle gracias a alguien o que alguien te perdone, o etcétera, etcétera, etcétera. O que haya algún espíritu muy fuerte que no permita que ese espíritu suba. Pero que nosotros creemos en el purgatorio, entre comillas. Nosotros pensamos más que cuando uno se muere se va al cielo, rápido. Y ahí, pues, si ha sido bueno, ha sido tal, pues te van a juzgar y si ha sido bueno, si entras. Si no, pues te mandan otra vez a la tierra o al purgatorio, como dice la Iglesia Romana, y ya, pues, o al DAES, lo que quieras decir, etcétera, etcétera, etcétera. Es que tiene una cantidad de nombres. Entonces, una vez que tú termines tu tiempo, puedes volver al cielo. Como tal, dejamos una amplia opción, porque hay los ortodoxos no creen en el purgatorio, creen en otra cosa. Los romanos creen en el purgatorio. Hay algunos hermanos cristianos o evangélicos o pentecostales o protestantes que no creen en el purgatorio. Pero eso no significa que ellos no se vayan a salvar. Si ellos creen en Jesucristo, siguen las tradiciones de la Biblia, toman sus sacramentos, no sé cómo lo hagan ellos, toman sus sacramentos, toman sus cosas y ellos respetan y se llevan bien con los demás,
me imagino que llegan al cielo también. Nadie le puede negar eso. Porque recordemos una cosa, Jesucristo en la cruz dijo, tú, hijo mío, o en otras palabras, tú estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si una persona que robó, asesinó, etcétera, 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 esos eran asesinos y eran ladrones, él, uno de ellos, se arrepintió y fue al cielo, nosotros que somos seguidores de Cristo, también, siempre y cuando que nos comportemos bien, nos arrepintamos de las cosas que hacemos mal. Un cristiano que quiera... Creo en el purgatorio y no creo. Un cristiano que quiera participar, ir a una misa veterocatólica o hacerse miembro de la iglesia veterocatólica, ¿a dónde tiene que acercarse o a quién tiene que contactar? ¿Hay alguna página de internet, algún correo electrónico, algo que pueda, donde pueda contactarse con su comunidad? Sí, está la página web de Facebook que se llama Iglesia Veterocatólica Santa Filomena. Si estáis en Latinoamérica, directamente no vais a la Iglesia Veterocatólica Santa Filomena, que a lo mejor os dicen, somos españoles, vete a la congregación, que se llama Congregación Sacerdotal Apostólica Santa Filomena. Esa congregación se usa para el territorio fuera de España. ¿Por qué? Porque fuera de España hay iglesias veterocatólicas, pero que son nacionales. Claro. Entonces, ¿qué me pueden decir? Que tú eres de España, vete a tu jurisdicción. De la otra manera, tú usas una comunidad o una congregación. Sí, somos de la Iglesia Veterocatólica, pero aquí nos identificamos como Congregación Sacerdotal Apostólica Santa Filomena. Y Santa Filomena para que sepan que son de la Iglesia Veterocatólica Santa Filomena. Perfecto. Perfecto. Nos podéis encontrar en Facebook, nos podéis encontrar en Instagram, nos podéis encontrar en YouTube. En Facebook hay una página web, en la propia página de Facebook, en información hay una página web que podéis encontrar más datos, pero está desactualizada, te lo digo, está desactualizada. Tenemos que hacer una página web nueva, porque no tenemos acceso a esa página web que está en información. Y por último, para ir ya finalizando la entrevista, que ha sido muy grato escuchar todo lo que usted nos ha transmitido, ¿qué mensaje le daría a los cristianos que estén viendo este programa? ¿Qué les gustaría a usted comunicar como un mensaje de esperanza, de aliento, de hermandad a los que nos están viendo? Bien. Hay que amarse unos a otros, como dice Jesucristo. Hay que recordar que la Iglesia Católica tiene sus variantes y sus tradiciones. No todos somos romanos, no somos todos ortodoxos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que igual que las iglesias protestantes, no todos son evangélicos, como solemos pensar. Es que es protestante, pues es evangélico. Es que en la iglesia protestante hay luteranos, hay, ¿cómo se dice?, pentecostales, adventistas, etcétera, 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 mormones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que siempre que nos llevemos bien, sigamos los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, sigamos lo que siempre nos han enseñado, para nosotros van a ser nuestros hermanos. Pero no nos juzguéis, no nos condenéis, no nos molestéis por las tradiciones que nosotros tengamos. Porque la Iglesia Católica de Santa Filomena no se molesta ni se mete con nadie, siempre y cuando no se metan con nosotros. Nosotros respetamos todas las fe de las personas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos claro que existe en derechos humanos el artículo 18 que dice: toda persona tiene libertad y de pensamiento, de cambiar de creencia y de religión, manifestarla públicamente y privadamente. Entonces nosotros respetamos. Pero de lo que he dicho antes, se acaba la libertad de ellos cuando empieza la mía. Y se acaba la mía cuando empieza la de ellos. Si nos llevamos bien todos, genial. Entonces, ¿qué mensaje les daría? Que se lleven bien con todo el mundo. ¿Que no os gusta? Pues
Sí, hermano, bien, tal. Pero tú te vas y ya está, evitas discusiones. Y eso es una forma más de demostrar que Jesucristo está contigo. Mm. Porque Jesucristo no nos mandó a discutir, ni a ganar guerra, ni a ganar discusiones. Nos mandó a enviar gente a su camino. Iglesia de la Católica de Santa Filomena, 1870. ¿Esta página web de Facebook? Sí, esa es la página web de Facebook, sí. Bueno, queridísimo arzobispo, muchas gracias por el tiempo que ha invertido en esta entrevista. Gracias por aceptar venir a mi canal, de verdad ha sido muy grato. Espero que se haya sentido bien, que lo hayamos tratado con cariño y con respeto, porque ese es el espíritu de este canal. Y bueno, cualquier contacto a futuro, vamos a seguir conversando para hacer quizás algunos otros programas. Quedo a su disposición también. Para nosotros bueno, es un honor haber estado en este canal. Sé que ustedes sois protestantes y católicos al mismo tiempo, entre comillas. Entonces, para nosotros sois nuestros hermanos. Entonces, siempre que necesitéis algo, estamos a vuestra sincera disposición. Si alguna vez necesitáis que algún sacerdote hable con ustedes, también estaremos a vuestra disposición, siempre y cuando que hay que respetar las creencias de cada uno. ¿De acuerdo? Pues eso sería. Por supuesto. Bueno, un fuerte abrazo y estamos hablando. ¿Me permites dar la bendición? Por supuesto. Bueno, muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso caiga sobre todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuídense y hasta nuevo aviso y hasta que Dios nos deje vernos de nuevo. Amén, amén. Un abrazo. Su origen, el Medio Oriente. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Aquel lugar de la tierra donde Dios y el hombre se unen a través del misterio. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El cristianismo es místico. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aunque en la actualidad pareciera ser que hemos olvidado que lo que sabemos es apenas una gota frente al vasto océano de aquello que todavía desconocemos, este canal es una invitación a adoptar la posición del aprendiz y buscar juntos las raíces de aquella fe que nos une. Esto es Querigma Católico Evangélico.